Hola a todos y todas. Bueno, vamos a comenzar con el último encuentro, el último teórico, nuestra última clase, donde vamos a abordar la unidad número 5 de la materia y vamos a desglosar tanto los puntos temáticos centrales como de la bibliografía obligatoria. Vamos a hacer foco en las ideas centrales que tenemos en los autores y las autoras que vamos a discutir en esta unidad. Para eso, como siempre hacemos, voy a compartir un PPT para que puedan seguir mi argumentación y la discusión específica que proponemos para este encuentro. Bien, entonces, ahí ya están viendo mi PowerPoint que voy a compartir con ustedes de que sería la clase número 10, que asimismo esta clase 10 se corresponde con la unidad número 5, donde ustedes tienen una bibliografía, o mejor dicho, una serie de nudos temáticos de lo más amplio para abordar toda la cuestión que corresponde a la época democrática en nuestro país. Es decir, los 40 años que corresponden al advenimiento de la democracia, la recuperación de la democracia, hasta la actualidad, que vamos a ir detallando punto por punto. Ahí ustedes tienen, lo pueden seguir en el programa, por cuestiones obviamente de tiempo, no me voy a poner a detallar cada uno de los puntos ahora, pero vamos a ir viendo qué tenemos para discutir, qué autores tenemos para profundizar en esta última unidad de la materia. Una de las cosas sí que queremos resaltar es que puedan articular contenidos en líneas generales que estuvimos trabajando a lo largo de la materia en estas 5 unidades y que en esta última unidad se profundizan, se retoman, se repiensan. Sobre todo la noción de sujeto pedagógico, de sujeto político y pedagógico, y qué es lo que ocurre con el advenimiento de la democracia, pero específicamente luego de la última dictadura cívico-militar, que algunas cuestiones estuvieron planteadas y detalladas en los encuentros anteriores, sobre todo en esta suerte de despolitización o llamado a la despolitización por diferentes tipos de estrategias que se fueron implementando a nivel político estatal. Y por el otro lado, además de estas estrategias político-estatales que se fueron implementando, no hay que descuidar obviamente los aspectos que tienen que ver con lo económico y obviamente con lo cultural y lo educativo. Entonces, vamos a ver que esta recuperación de la democracia en términos políticos no implicó un quiebre con lo que estaba ocurriendo, sobre todo en lo económico, en la última dictadura cívico-militar, y vamos a detallar por qué. Pero para eso vamos a hacer una presentación de los autores y las autoras que ustedes tienen oportunamente para trabajar. Fíjense que tienen 4 autores, autoras, y vamos a ir presentándolos uno a uno a lo largo de esta exposición. Sobre todo porque algunos son artículos que corresponden a revistas especializadas, tanto de historia general como otros de historia de la educación. Y por el otro lado, algunos son capítulos de libros, selecciones de fragmentos de capítulos que vamos a irlos presentando. Una de las cosas que son fundamentales para entender un poco esto es no solamente discutir qué ocurre, por un lado, en los años 80 y 90, y esa llamada época neoliberal en términos económicos, políticos y culturales, sino también ver de qué manera se reconfiguró un nuevo tipo de subjetividad y también un nuevo tipo de individualidad y un tipo de sujeto político y pedagógico. Vamos a irlo desentrañando y discutiendo a lo largo de la bibliografía que tenemos específica. Y presten atención, que ustedes también tienen, para discutir en paralelo, la selección de leyes publicadas en el boletín oficial, que para eso invitamos
a que también vean la cápsula número 2, donde se discuten estos boletines oficiales, pero específicamente, además de dar un contexto de lo que significa un boletín oficial, cuando por primera vez se utilizan en nuestro país, y lo que corresponden a la promulgación de leyes, la sanción de leyes y de qué manera son publicadas para conocimiento de la sociedad. No me voy a detener ahí, pero invito a que vean esa cápsula porque va a ser fundamental no solo para la realización de los trabajos integradores, sino también a la hora de el final de la materia. Bien, entonces, vamos a volver a hacer una presentación de las cuestiones que tienen que ver con estos dos primeros puntos de la materia que corresponden, perdón, de la unidad número 5 de la materia, estos dos primeros puntos, que uno es el retorno de la democracia y la crisis generalizada, los intentos fallidos en el ámbito de la reforma educativa. Y por el otro lado, ¿qué ocurrió, además de esos años 80, en los 90, particularmente durante el menemato, con las reformas en torno a las medidas económicas y sociales que se implementaron, sobre todo en esta nueva subjetividad al calor de lo que se denominó el consenso de Washington, algo que ya discutimos en las clases teóricas, a partir de las nuevas medidas y esta reacción específicamente neoconservadora en todo ese universo occidental y particularmente esas políticas que se van digitando desde Estados Unidos para Latinoamérica en especial y que se denominó consenso de Washington. Algunos autores, autoras hablan de una suerte de medidas modernizadoras y liberalizadoras de la economía que no son otra cosa que el paquete de medidas neoliberales que intentan, por un lado, flexibilizar el Estado, quitarle presencia a estatal en diferentes ámbitos y vamos a ver qué ocurre en el terreno de la educación, particularmente a raíz de esa serie de leyes que se dictan en los años, se sancionan en los años 90 y que vuelvo a invitarlos e invitarlas a mirar la cápsula número 2. Entonces, primeramente, lo que queremos ahí como detallar a nivel cronológico es que le presten atención, por un lado, a el proceso histórico que yo voy a pasar a detallar junto a ustedes para que puedan entender esta cuestión de el mediano plazo y el largo plazo. En el mediano plazo tenemos este proceso de apertura democrática que se abre en el año 83, que correspondería al gobierno de Raúl Alfonsín, que termina en el 89. Piensen que, o recuerden, mejor dicho, que Alfonsín no termina su mandato y es sucedido, o mejor dicho, hay una convocatoria a elecciones de manera repentina y en esas elecciones por las cuales Alfonsín deja la presidencia y asume el próximo presidente que va a ser Carlos Saúl Menem en una década signada entre el año 89 y específicamente el año 99 en lo que se denomina menemato, pero es la época de implementación de una serie de medidas que corresponderían a la ortodoxia económica ligada a este consenso de Washington, particularmente quiero que lo piensen a esto en el largo plazo porque esa serie de representantes que estaban en esos años ahí, los vamos a encontrar, además del paquete dentro de la cartera económica, también en otros ámbitos específicos como el área de trabajo y también de lo que podemos llamar desde la actualidad como el ámbito de la acción social. Es en esa arena política, económica, cultural, vamos a observar que desde este desmembramiento desde adentro del Estado se llevó a cabo a partir de una serie de políticas económicas ejecutadas a partir de los años 90. Y que estas medidas denominadas del Consenso de Washington, ustedes las pueden rastrear ya en el texto de Pablo Pinó que vimos a propósito de la dictadura, pero que viene muy bien entroncarlas con esto de la década del 90 y específicamente con el neoliberalismo.
Y lo que me interesa aquí es detenerme en esta cuestión del neoliberalismo, ese consenso de Washington, porque ese plan de Martínez de Oz, que no es otra cosa, que un poco algo lo dijimos en teóricos, que es o definir por un lado el capital financiero, cómo se construye esa suerte de capitalismo financiero, que implica una bicicleta financiera, y habíamos por el otro lado, recomendado la lectura de los primeros capítulos del libro de Eduardo Basualdo, que refiere a esta cuestión, o desde el mismo título, habla de endeudar y fugar, sobre todo por la cuestión del endeudamiento externo, que en la dictadura es uno de esos momentos bisagras e importantes a tener en cuenta, porque el coletazo cuando se termina de cerrar ese ciclo corresponde a la época de los gobiernos kirchneristas, que ahora en un momento vamos a entrar a detallar específicamente eso. Luego, lo que ustedes tienen como corolario, si se quiere, si podemos hablar de un corolario de este momento, de este cierre de época o cierre de ciclo, se corresponde particularmente con el año que sigue, que van a ser el 2000, el 2001, que esto se cierra con la presidencia de Fernando de la Rúa y un proceso que en el 2001 algunos autores han hablado como de crisis del sistema, lo han denominado el argentinazo, hay discusiones al respecto, hay una amplia bibliografía, pero que ya anteriormente en este proceso de desmantelamiento del Estado, lo que se observa es la emergencia de otros sectores, sobre todo me refiero a nivel popular, que ya no obedecen a estos, o mejor dicho, más que a estos círculos formales en los cuales se representaban o se veían representados en los partidos tradicionales. Vamos a ver la emergencia de ciertos sectores subalternos, sectores populares, que van a estar o viéndose reflejados o representados en nuevas construcciones, configuraciones políticas. Podemos pensar en el movimiento piquetero que ya existía en los años 90, pero aquí en estos últimos años, sobre todo con la eclosión, podemos pensar en el 2001, esto va a ser como todavía más evidente. Entonces, con ese argentinazo o esa crisis que se abre en el 2001, lo que vamos a tener en los 2 años siguientes, una transición donde vamos a tener 4 presidentes, ¿no? Uno como presidente de provisional, sobre todo a partir de la Cámara del Senado, desde Ramón Puerta hasta pasando por Rodríguez Sá, Eduardo Camaño y terminando con la figura de Eduardo Duhalde. Por cuestiones obviamente de tiempo no podemos detallar acá o desmenuzar, si se quiere, cuestiones más de índole política, administrativa y de reconfiguración de alianzas, pero este es el punto de quiebre de este sistema o de esta forma de acumulación, si se quiere, capitalista aplicada en nuestro país, que como cierre de ciclo tuvo el año 2001, ¿no? Y que un poco decíamos esto de endeudar y fugar, que comienza con la dictadura, se profundiza en los 90 y ese ciclo se cierra en el año 2001, ligado a políticas neoliberales, a esta ortodoxia económica que es importante tener en cuenta a la hora de analizar otras cuestiones culturales y también educativas. Por el otro lado, los años que siguen, vamos a marcarlos, sobre todo porque los vamos a ver luego en profundidad y en detalle con los textos que tenemos de discusión. Primeramente vamos a tener el primer proceso ligado a el denominado década kirchnerista o época kirchnerista ante el año 2004-2015 con la presidencia de Néstor Kirchner y las dos presidencias sucesivas de Cristina Fernández, que implicó no solo el pago de la deuda externa que se hizo durante la presidencia de Néstor Kirchner, sino también la reestructuración y la reconfiguración de ese Estado desmantelado, que había comenzado con la dictadura y que durante los 90 se consiguió y se avanzó en esa destrucción. Y que como corolario de todo esto fue la presidencia de Fernando de la Rúa y los ministros que estuvieron en ese momento, que invito a revisar los nombres de quienes fueron ministros de determinadas carteras,
sobre todo en materia económica, en materia social y en materia de trabajo, porque los nombres de estas historias no los van a sorprender, son los que vamos a encontrar hoy en nuestro país de manera continua. Entonces, no son nuevas recetas, sino que son viejas recetas dictadas desde el norte global sobre el sur global y con una aplicación específica en el contexto latinoamericano, pero en lo que concierne a Argentina, que ya sabemos que es un caso muy particular, vamos a ver que eso fue un detonante, es un momento clave de ruptura en términos económicos, sociales, políticos, culturales, es ese 2001, y que los años que siguieron, sobre todo 2004-2015, fue de crecimiento económico, de mejora del salario real, y en materia educativa no voy a adelantarme porque lo vamos a detallar ahora con la serie de leyes que se van a anteponer, o mejor dicho, más que anteponer, contraponer y ser diferentes a las que por un lado estuvieron en la dictadura y que durante el menemato se profundizaron. Los años siguientes, que van a ser entre 2015 y 2019, corresponden a el momento de la presidencia de Mauricio Macri, el macrismo, es decir, ciertas medidas económicas se vuelven a implementar, vuelve la presencia de un organismo internacional como el FMI, el Banco Mundial, y esto es para poner un contrapeso con la figura de Carlos Menem durante los 90, o sea que hay una serie de diálogos con el Fondo Monetario y estas políticas de endeudar y fugar que se vuelven a implementar en nuestro país, sobre todo porque en ese momento podemos pensarlo metafóricamente como una época de vacas gordas, sobre todo porque se dejó no solo un PBI ampliamente con un superávit y por el otro lado en materia económica también hay un momento de gran florecimiento en términos económicos que fue los años kirchneristas y que ese momento de acumulación el macrismo lo aprovecha a su favor, pero a su favor, y cuando hablamos de a su favor, a determinados sectores de las clases más apoderadas del país, que vamos a pensar, por un lado, en el sector agrario y por el otro lado, el sector financiero. La que siempre sale en una suerte de desventaja es la burguesía nacional, pero es una burguesía nacional, industrial nacional, que paradójicamente tiene una posición ideológica contraria a sus propios intereses en materia económica y de crecimiento. Lo que sigue es una historia que muchos y muchas por ahí la conocen con mayor detalle, es la presidencia de Alberto Fernández, signada asimismo o atravesada por un proceso a nivel mundial que va a ser la pandemia, que vamos a ver qué ocurre en materia de tipo eh, educativo y cultural. Sobre todo esa pandemia va a tener un impacto en esta configuración de nuevas subjetividades que se abrirían con esta suerte de sujeto eh, ligado a este neoliberalismo, que lo vamos a detallar. Y por el otro lado, el último momento de todos estos está asignado por la situación actual, que no solo es, por un lado, en términos generales, como algunos autores, si lo queremos pensar en materia de estructura económica o de discusión económica, por un lado ligado a estos tecnofeudalismos o tecnoscapitalismos, lo que ocurre en nuestro país tiene que ver con una vuelta o una retirada completa del Estado, ¿no? Esa retirada completa del Estado, que es algo que ya lo conocíamos desde la dictadura, se lo profundiza obviamente con el menemismo, durante el macrismo esto vuelve y ahora se profundiza porque no solo hay un achicamiento del Estado, uno lo puede ver por ejemplo en carteras ministeriales que están reducidas, ciertos puestos de trabajo que se crean para determinadas figuras tecnócratas o determinados roles tecnocráticos y después pueden ver en particular los diferentes cargos que han asumido determinadas figuras en términos de estructura política, de estructura estatal en nuestro país,
Pero bueno, eso sería para otro contexto para poderlo debatir y discutir con mayor detalle, que sería, justamente corresponde a estos años que estamos protagonizando, donde hay solo un desmantelamiento del Estado, hay una profundización de ese modelo neoliberal, esta ortodoxia en términos, si se quiere, económico, la aplicación de medidas bastante particulares, porque es tomar al Estado de manera particular, muy particular, porque es un Estado que se lo toma, pero se transforma de alguna manera en un sistema neocolonial que de alguna manera se entronca con algo que al comienzo vimos en nuestra materia, y que transforma a nuestro país en un país dependiente en términos económicos, en términos políticos, y esto va a redundar también en una transformación cultural, educativa, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de detallarlo ahora en las siguientes diapositivas. Bien, el primero de los trabajos que ustedes tienen es el de este historiador, Jan Kristall, que es un historiador argentino. Con este trabajo que está vinculado a su tesis doctoral, que el título, fíjense, son los proyectos de arancelamiento universitario en Argentina y la oposición del movimiento estudiantil entre el 89 y el 95, es decir, durante la primera etapa del menemismo. Piensen que el menemismo tuvo dos momentos, o mejor dicho, dos gobiernos. Menem es reelegido. En el medio hay una reforma constitucional que implicó un sinfín de cuestiones, entre ellas cierta posición ventajosa a la ciudad de Buenos Aires, que a partir de ese momento es ciudad autónoma de Buenos Aires. Otra cuestión en particular en cuanto a los decretos presidenciales, y otras tantas más que obviamente por motivos de tiempo no podemos detallar esas reformas a nivel constitucional, pero sí nos interesan las medidas que podemos pensarlo en términos de tipo educativo, que son las que en nuestro caso nos van a interesar de manera particular. Algo que, o de lo que parte el texto de Cristal, es la cuestión del sistema universitario argentino. Un sistema universitario que siempre ha planteado o se ha levantado en contra del arancelamiento. Uno puede pensar esta cuestión de el no arancelamiento a partir de ciertas medidas que se tomaron durante el primer peronismo, ¿no? Y esto de pensar a la universidad pública como un caso excepcional dentro del ámbito latinoamericano, porque uno va a otros países, justo tomamos un ejemplo de un contexto muy próximo que es Brasil, y tomamos los ejemplos que el autor toma, y a partir de estudiantes brasileños en nuestro país o de otros países limítrofes que vienen motivados, o mejor dicho, en los 90 venían motivados por una serie de propagandas que se hacían en los respectivos países, por ejemplo en esta, ¿no? Graduación en Argentina sin mensualidad. O sea, la graduación en Argentina sin mensualidad o sin arancelamiento, que era una de las cosas o de las banderas que se planteaba al respecto. Esto va a discutirse sobre todo en torno a la Ley de Educación Superior en Argentina, sobre todo de la del año 95, que vamos a ver qué ocurre ahí, que se da durante el gobierno de Menem. Y por el otro lado, una cuestión que ahí lo que se plantea es esta cuestión de eh, algo que decíamos en su momento, ¿no? Cómo desde distintos países del contexto latinoamericano más próximo se hace publicidad para estudiar en Argentina, ¿no? Y justamente traduzco esto que dice aquí, ¿no? ¿Ya pensó estudiar medicina, odontología, derecho, artes escénicas y cualquier otra carrera totalmente sin pagar un centavo de mensualidad? Sí, es posible realizar ese sueño en la Argentina. Entonces, fíjense cómo se incentivaba venir a nuestro país desde los países limítrofes, en este caso Brasil, por esta cuestión de, si se quiere, este estandarte de la educación pública en el caso Argentina. Ahí, en torno a la educación
y sobre todo en la educación superior en nuestro país, el autor que estamos discutiendo plantea la existencia de tres campos de estudio y detalla justamente tres: la historia reciente, la historia de la universidad o de las universidades, si se quiere, y por otro lado, la historia del movimiento estudiantil. Son como tres compartimentos fundamentales para pensar esta historia de la educación en relación a las universidades y qué pasó en los años 90. Entonces, ¿qué dice este autor sobre cada uno de estos ítems? Por un lado, la historia reciente habla de la postdictadura en Argentina y la restauración democrática. Plantea que hay pocos estudios sobre los años 90, es un campo para trabajar, indagar, profundizar. Hay una indagación sobre el proceso posterior a la caída del muro de Berlín, este contexto de que se habla de la globalización capitalista, el neoliberalismo y la privatización por parte de las empresas. Pero es algo que algo habíamos en clases anteriores, sobre todo cuando vimos la dictadura, cuando la analizamos en profundidad y vimos los distintos corrientes de análisis que hubo en torno a los estudios o más económicos o más enfocados en los procesos culturales y de lo que sería la configuración de ese aparato represivo. Entonces, es un ámbito que sobre todo hay pocos trabajos sobre la educación en los años 90 y es un terreno fértil para trabajar esta cuestión. Por el otro lado, en cuanto a la historia de la universidad, lo que tiene que ver con los alcances y límites de las políticas de reforma al sistema universitario durante la década del 90. Y hay escasas referencias a la acción y resistencia estudiantil frente a las políticas. Y pocos trabajos realizados sobre el tópico del arancelamiento. Y por último, lo que habíamos hablado del movimiento estudiantil, esa historia, hay un aumento de trabajo sobre el movimiento en los años 2000, pero pocos a la época post-1983, ¿no? Con la recuperación democrática. Hay muchos en torno a los 2000, pero pocos en la arena que puede ser 83, 89 y 89, que es lo que trabaja este autor, 95. Bien, entonces, ¿qué podemos pensar sobre estos debates sobre la gratuidad de la enseñanza universitaria? Hay como tres momentos importantísimos para pensar esto. Uno, de fines del siglo XIX, específicamente 1898, sobre todo en torno a el Congreso Pedagógico, la sanción de la Ley 1420 y lo que plantea la Sociedad Científica Argentina, ¿no? Un organismo fundado por Domingo Faustino Sarmiento durante su presidencia, pero que se plantea esta cuestión, ¿no? ¿Debe o no debe ser gratuita la enseñanza superior, ¿no? La enseñanza universitaria. En 1918 teníamos la reforma universitaria, ahí sale una moción a favor de la enseñanza gratuita, pero continúa siendo arancelada, y en el 49 recién con uno de las leyes que vimos sobre arancelamiento, por el no arancelamiento, en el gobierno de Juan Domingo Perón, que es el fin de esos arancelamientos en el plano de la educación superior. Que insistimos, esta última unidad es integradora de todo lo que el proceso que estuvimos viendo hasta la dictadura, ¿no? Hasta la dictadura, y es interesante intercalar los diferentes puntos de conexión. Pero algo que dijimos clases anteriores y que les habíamos dicho, presten especial atención a esto, es esta fecha que va a aparecer ahí, año 1955, golpe Juan Domingo Perón, y que justamente este golpe de Juan Domingo Perón se va a profundizar esto durante la dictadura de Onganía y en el contexto de la última dictadura cívico-militar. ¿Qué implica esto en torno a la enseñanza universitaria? Bueno, cómo se la pasa a desmantelar. Pero recuerden que en el 55 una de las cosas que va a darse específicamente en el 58 es la discusión de laica o libre. Esa discusión de laica libre supone o se da en el contexto de la desperonización de la sociedad, una búsqueda de despolitización de la sociedad, hay una crisis orgánica también de la sociedad y esa crisis se traduce en una crisis hegemónica, sobre todo estos sectores que ninguno logra representar los intereses de los sectores populares.
sobre todo por la ausencia, o mejor dicho, la persecución de cualquier forma de expresión política ligada al peronismo, y pero este nuevo actor social que es la privatización de la educación, por otro lado la educación religiosa, y sumado a esto a la privatización, la educación religiosa es el rol que van a tener los organismos internacionales como el FMI, creado en el contexto de fines de la Segunda Guerra Mundial, y por el otro lado, el Banco Mundial, ¿no? Estos acuerdos de Bretton Woods que se van a traducir en intervención económica, la injerencia económica de Estados Unidos en el mundo, en los años de la dictadura, y sobre todo en los 80, y con especial énfasis en los 90, va a traducirse en el consenso de Washington. Entonces, piensa en ese texto ligado a esos tres tipos de historias, ¿no? Que planteábamos hace un momento, cómo se discute ese arancelamiento de la universidad, la búsqueda de volverla a arancelar en los 90, y algo que está de alguna manera replanteándose por determinado sector del establishment en la actualidad con el aval de determinado sector político en nuestro contexto actual. Y cuando digo actual es año 2025. El otro texto que ustedes tienen apunta a el otro periodo que es el que sigue al denominado, que habíamos visto, argentinazo, ¿no? Que es este nuevo momento, nueva instancia que es el siglo XXI. Y ese siglo XXI tiene una primera etapa de apertura, que son todos los gobiernos nacionales y populares que se van a dar en el Cono Sur, ¿no? Tanto en Ecuador, en Venezuela, ¿no? Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lugo en Paraguay, en Chile estaba Bachelet, en Bolivia Evo Morales, en Brasil Lula, y en Argentina teníamos por un lado, Néstor Kirchner y después a Cristina Fernández. Y en ese contexto es importante tener en cuenta cuando se le dice el no al ALCA y el no a la injerencia norteamericana en nuestro país. Digo como contrapunto a los años 90 y por otro lado a lo que ocurre en el contexto actual. Y es importante tener en cuenta que ante la retirada del Estado en diferentes materias en los 90, en los 2000 y específicamente 2003, 2005, 2006, vamos a tener una serie de leyes como de financiamiento universitario, la Ley de Educación Nacional y por último la Ley de Educación Sexual Integral, que son tres puntos importantes en materia educativa que tienen que ver con una serie de cuestiones que son sobre todo sostén de nuestra materia, sobre todo ligado al tópico de la identidad. Digo porque para la construcción de una ciudadanía plural y diversa, el tema de la educación sexual integral no es un dato menor. Si uno piensa en la ley 1420 en un sujeto abstracto, lo que ocurre en los momentos posteriores, ¿no? Llámese el movimiento ligado a la reforma universitaria, después las leyes promulgadas, sancionadas durante el primer peronismo, lo que ocurre como reacción en las postrimerías del 55, es todo un proceso que es de tire y afloje, en particular de la participación o no de los movimientos nacionales y populares en nuestro país. Para eso tenemos un texto que forma parte de la tesis de maestría publicada por la Universidad Nacional de Quilmes de Jaime Persic. Jaime Persic fue ministro de Educación de nuestro país durante el gobierno de Alberto Fernández y hemos seleccionado de ese libro que es La política educativa durante el kirchnerismo ese capítulo que es el nuevo modelo federal de gobernanza educativa, que es un poco volver a pensar en una estructura federal en materia educativa, pero no es un desmantelamiento o una descentralización para relegarla a las provincias que se hagan cargo de la educación, como se hizo en décadas previas, como en los años 70, para hacer una retirada del Estado Nacional y por otro lado, en los 90 también ocurrió esto de decirle a las provincias, háganse cargo de la educación, ahora lo vamos a detallar, de la educación superior, sobre todo porque hay como una reestructuración a nivel nacional, pero en diálogo con
los poderes, si se quieren, locales, ¿no? La discusión a nivel local. Entonces, primeramente, lo que ahí tenemos que tener en cuenta o lo que Persic plantea en una cuestión en el largo plazo, porque dialoga con esta cuestión de qué pasaba a fines del siglo XIX, ¿no? Bueno, ese Estado moderno, ¿qué es lo que necesitaba? Bueno, hay una serie de cuestiones que el autor detalla, si uno quiere pensar en el modelo que señala Adriana Puigros del CIPSE, ¿no? Ese modelo que se delinea a fines del siglo XIX y se cierra con el peronismo y después del 55 en adelante empieza lentamente a ser destruido. Presten atención a los dos procesos dictatoriales que vamos a señalar ahora. Entonces, hay una cuestión fundamental que tiene que ver de cómo se va, en este fines del siglo XIX, se incorpora la población a una red institucional que los va a tratar de culturalizar, si se quiere. Entonces, el autor señala, por un lado, el contexto regional, que alentaba la apertura al capital internacional y al protagonismo del Estado, sobre todo una planificación económica, donde la educación fue un terreno o un eje central. Pero insistimos que ese modelo que se aplica ahí tiene un sujeto pedagógico que está pensado en abstracto, ¿no? Estamos hablando aquí del normalismo. Entonces, el Estado es una figura clave en esa configuración y construcción simbólica y le da de alguna manera un sentido de pertenencia social. Y por el otro lado, la cuestión del impulso nacionalizador que empieza a transformarse a mediados de los años de, perdón, en segunda mitad del siglo XX empieza esto a discutirse, a repensarse. Piensen que durante el peronismo ocurrió una cosa y de la segunda mitad del siglo XX en adelante empieza una etapa de discusión del Estado desde esa estructuración y de cuestionamiento, sobre todo para descentralizar el Estado y relegar a las provincias determinadas cuestiones. Una de ellas tiene que ver con durante la dictadura de el Onganiato, entre el 66 y el 73, que ahí se deroga una ley que es la ley Laínez, que con ello se elimina la facultad del Estado Nacional de crear escuelas en territorios de las provincias. Entonces, lo que se intenta hacer ahí es un poco debilitar el poder central que se tenía en el sistema educativo y otorgarle el papel a las provincias, pero es sacar un tópico o un tema central para el Estado y relegarlo a un tema local. Y lo último de esto se da durante la última dictadura cívico-militar, que sobre todo tuvo de alguna manera cierta resistencia a nivel provincial, ¿no? Eh, y que ahí lo que se buscaba en ese terreno de la última dictadura cívico-militar era justamente reducir el Estado, que como eslogan, si se quiere, o leitmotiv eh, estatal, es reducir el Estado es engrandecer a la nación, ¿no? Pero tenía que ver con ese proceso de desmantelamiento ligado a un plan neoliberal. Bien, entonces, dicho esto, vamos a detenernos en dos momentos en particular. Uno son los años 80, ligado a la figura de Raúl Alfonsín, que en ese marco de los años 80 empiezan a darse procesos modernizadores, sobre todo en el terreno de recuperación de la democracia. Ahí hay una vuelta a repensar un nuevo congreso pedagógico que empieza a, obviamente porque se cumplía un centenario del congreso pedagógico de 1882, pero era para pensar de qué manera esto se podía articular una nueva forma para revisar los planes durante la última dictadura que no se llegó a conseguir, sobre todo porque Alfonsín no termina su presidencia y luego asume claramente durante los 90 Carlos Menem con una lógica totalmente distinta.
que es la que figura aquí, ¿no? Esa política neoliberal, un programa neoliberal ligado al consenso de Washington que la bandera que levantaba era la de desfinanciar lentamente el sistema educativo en sus distintos niveles y esa retirada del Estado, lo que estaba de alguna manera dando cuenta es pensar en el rol que iba a tener el mercado. O sea, pensar a la educación en función de las demandas del mercado. Esto es algo que, de alguna manera, en el año 58 en torno a la ley laica, en torno a la discusión de laica o libre, esto se había planteado porque hay un terreno ahí muy fructífero para pensar en esta cuestión de la articulación entre educación y Estado, pero sobre todo el rol del mercado, qué es lo que demanda el mercado. Y uno puede pensar en la actualidad en universidades privadas, ¿no? Que hacen ofertas de carreras ligadas a, uno puede pensar a demandas del mercado de lo más actual, ¿no? Como estudios sobre Big Data, sobre inteligencia artificial, como carreras más ligadas a una cuestión técnica y específica vinculada a demandas que se piensan específicamente en pos del mercado y particularmente, además de demandas específicas del mercado, de una cosa muy fragmentaria en el terreno de lo económico. Bien, avancemos un chiquitín más. Y por último, es la adopción de estas medidas ortodoxas que lo que buscaban era la liberalización económica y reestructurar todo el aparato estatal. Y sobre todo, esto es curioso, porque si bien Menem asume a través del Partido Justicialista, de alguna manera no, completamente va en contra de las banderas que habría levantado el peronismo durante los años 40. Bien, entonces, acá vamos a hacer un contrapunto, una serie de lineamientos en torno a las, si se quiere, leyes que vamos a encontrar ahí ligadas a los años 90 y específicamente al menemismo, ¿no? Entonces, en este rediseño del sistema educativo vamos a tener tres grandes leyes de reforma. La primera, la Ley de Transferencia de Servicios Educativos, la número 24.049, que es del año 91, o sea que abre toda esta cuestión de la descentralización educativa, pero también de desmantelamiento del Estado. Luego, la Ley Federal de Educación, que vuelvo a invitarlas a ver la cápsula número 2, realizada por el profesor David Bassano sobre los boletines oficiales, específicamente las últimas normas que están en el programa, que tenía que ver, por un lado, con hacer una reestructuración del sistema educativo a nivel provincial, ligar, o mejor dicho, que cada provincia decida o no qué modelo educativo o qué reforma en el terreno educativo iba a llevar a cabo, que esto es una cosa importante, y como en Provincia de Buenos Aires, en esos años se aplicó lo que era el sistema de polimodal, que tuvo muchísimas desventajas, algunas de las cuales vamos a señalar ahora. Y la última de todas es la Ley de Educación Superior, que esa Ley de Educación Superior hizo que las provincias tomaran responsabilidad, o sea, esa descentralización rompe con un plan estatal, un proyecto de país de educación centralizada a nivel general, consensuada, y que cada provincia tenga la responsabilidad de reconfigurar las distintas carreras, sobre todo en el terreno de la educación superior no universitaria, es decir, la educación terciaria de los profesorados. Y se crea a nivel estatal la CONEAU, ¿no? Para ver el tema de las acreditaciones de las distintas carreras de grado y posgrado, maestrías y doctorado, licenciaturas en el grado, y los profesorados universitarios también, que tienen que estar acreditados a través de la CONEAU. Fíjense las distintas leyes que sean 91, 93, 95 en la primera etapa del menemismo. Y
otra serie de cuestiones que vamos a ir viendo y discutiendo, sobre todo que las que señala Persic en el texto, son las consecuencias que él señala, que yo voy a compartir con ustedes, que yo las voy a como a pasar un poco por alto, cuestiones de tiempo, no me puedo poner a detallar en una a una, pero sí invito a que las puedan luego ustedes seguir y leer. La primera de ellas es que se verifican déficits notables en el nivel secundario. Fíjense, si bien la Ley Federal de Educación prolongó la obligatoriedad de la enseñanza general básica, es decir, porque suma séptimo, octavo y noveno, se transforma en en el tercer ciclo de la educación general básica, o sea, primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, séptimo, octavo y noveno, es decir, le saca años a la secundaria, lo que hace, de alguna manera, se logran ciertas mejoras en el cumplimiento de esa obligatoriedad, no se observaron progresos en las tasas de egreso, dificultando la inserción de jóvenes estudiantes de nivel secundario en el mercado formal del empleo. La segunda de esto es algo que tiene que ver con este tercer ciclo de la educación básica, ¿no? Séptimo, octavo y noveno, sobre todo lo que se aplicó en provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es algo de lo que nos interesa. Entonces, en torno a eso es esto, dificultades de acceso e inclusión educativa al tercer ciclo de la educación básica y al polimodal, ¿no? De las distintas modalidades, humanidades, economía y gestión de las organizaciones, ciencias naturales, pero ocurría una cuestión importante, había falta de inversión en infraestructura, no había establecimientos de equipamiento y preparación de los docentes, porque muchos de esos docentes eran docentes de primaria que en muchos casos terminaban dando clases en los últimos años del ciclo básico, sin tener la formación específica para nivel medio. Entonces, no estaban en condiciones de enfrentar una matrícula claramente en expansión. Tercero, la reforma genera una primarización, que esto es fundamental, primarización de los años iniciales del secundario. Y de esta manera se forzó la convivencia de adolescentes con niñes menores. Entonces, ahí hay una cuestión que no se empezó en ese terreno educativo. No se empezó en ese terreno educativo, en esa franja etaria en la convivencia. Cuarto, crisis del sistema educativo tuvo un efecto de desaliento para jóvenes y adolescentes de sectores menos favorecidos. Siempre los sectores populares son los más cacheteados con estas reformas educativas, son los que quedan siempre excluidos, quienes dejaron de visualizar a la educación como un instrumento para la movilidad social y económica. Y por último, quinto, es la Ley Federal de Educación redujo la oferta de nivel medio, ya que varias provincias se vieron obligadas a cerrar establecimientos, reducir o eliminar modalidades de enseñanza técnica. Una de las áreas que se vio enormemente afectada, la enseñanza técnica. Recuerden por qué la enseñanza técnica comúnmente tiene un año más de enseñanza, que eran los 5 años de educación secundaria, se sumaba un sexto. Y se abre una menor cantidad de escuelas de nivel polimodal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el proceso que se abre en los años que podemos llamar específicamente en la era kirchnerista, ¿no? En la era kirchnerista, a partir de la figura de Néstor Kirchner en la primera etapa y luego de Cristina Fernández, hay un sistema de gobernanza que se ve transformado, sobre todo a nivel educativo. Entonces, lo que Persic observa, y que esto lo podemos documentar con las leyes específicas, algunas de ellas que tienen ustedes para leer y otras invitamos a consultarlas, son las que tienen que ver con ese ciclo descentralizador que se abrió en los 90. Hay una política de otra vez de recentralizarla, una vuelta a reconstruir ese Estado a nivel político, económico, cultural y también educativo. Sobre todo, se trata primeramente de respetar las autonomías provinciales, pero sí hay una cuestión importante en torno a la figura del Consejo Federal de Educación, una institución que ya se conocía previamente y que luego adopta otro nombre, sobre todo en el año 2007, en torno a la
etapa siguiente de la era kirchnerista. Y por el otro lado, ese proceso de recuperación del Estado Nacional y de recentralización se hizo en un marco de un sistema federal que adjudicaba a cada provincia una responsabilidad primaria, ¿no? En la gestión de la enseñanza. Es importante tener en cuenta esto, sobre todo para un proceso de resemantización del Estado, de reconstrucción del Estado a través de ciertas políticas específicas en materia económica, política, cultural. Dicho sea de paso, ahora lo vamos a ver en otras diapositivas, en lo que tiene que ver con cuestiones en particular que se van a tornar o se van a dar a raíz de nuevo, un nuevo corpus de leyes. Entonces, si uno piensa principalmente en el nuevo corpus legal que se va a dar entre los años 2003 y 2015, lo que van a intentar hacer es ver qué pasaba con el salario docente. Había un notable atraso. Por otro lado, esta fragmentación educativa a nivel de las provincias, a nivel municipios y una notable falta de inversión en el área. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer principalmente? Bueno, una de esas cuestiones fundamentales y propias de todo Estado. ¿Qué es lo que necesita un Estado? Ser bien administrado. Bueno, un Estado bien administrado y de manera, si se quiere hablar de eficiencia, si quieren utilizar la palabra eficiencia, es tener aquellos y aquellos especialistas en un área particular que en nuestro caso tiene el nombre que va a aparecer ahí. Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es fundamental para la política educativa porque va a tener un rol activo en esa reconfiguración de las políticas que se van a dar entre los años 2003 y 2015. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es monitorear que se cumpla por parte de las provincias las metas establecidas. ¿Cuándo? En la Ley de Financiamiento Educativo 2005 y las responsabilidades que se van a dar a través de la Ley de Educación Nacional, que va a ser contrapuesta a la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación, recuerden, a las provincias les decían háganse cargo de esto. Esto es un proceso inverso. Hay un respeto por las autonomías, hay una responsabilidad y una resemantización, reaparición de ese Estado y una reconfiguración, por ejemplo, de la cartera educativa, y en particular diciendo a las provincias, bueno, vamos a respetar las autonomías, pero necesitamos que esto sea monitoreado o repensado desde este lugar. Y ahí, algo que vimos cuando estudiamos específicamente al peronismo, el primer peronismo, es justamente la aparición de canales no estrictamente institucionales y formales. Y nosotros también discutimos en una parte el rol que van a tener en el segundo periodo de ese primer peronismo, que va a ser la configuración de una doctrina peronista y el rol de los manuales escolares. Bueno, acá vamos a tener una política de Estado vinculada, por ejemplo, a los medios de comunicación. Y hay una puja con los medios dominantes. Entonces hay una ley de comunicación audiovisual que, por un lado, también a nivel nacional estaba vinculada a un proyecto cultural. Uno puede pensar, por ejemplo, en Canal Encuentro, uno puede pensar en la reconfiguración o de qué manera se pensó en las niñeces. Bueno, la aparición de Paca Paca, figuras como Samba. Por el otro lado, la formación docente de nivel superior no universitario. ¿Qué pasa en esta articulación entre terciarios, no universitarios y universitarios? El rol que se le otorgó, por ejemplo, al Info. Entonces, ¿hay una recuperación de ese rol activo del Estado? Sí, sin vulnerar federalismos y las autonomías provinciales. Entonces, hay una cuestión de generar nuevos ámbitos y luego revitalizar otros. ¿Cuáles? Bueno, hay ámbitos institucionales específicos. Uno que se va a crear es la Subsecretaría de Planificación Educativa.
ligada al Ministerio de Educación. Y otro, que ya se conocía de los años 70, es el Consejo Federal de Educación. Y pongo, a propósito, dentro de esta reconfiguración en materia educativa a partir de 2006, sobre todo en una de estas leyes que se sancionan, los anexos que se colocaban a partir de, bueno, lo que fue el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Piensen que luego vamos a tener el Ministerio de Educación y luego Ministerio de Ciencia y Tecnología aparte, ligado a una función, o mejor dicho, más que ligado a una función, ligado a ciertos organismos o, u otros organismos que van a estar ligados a este ministerio, como el INTA, el INTI y el CONICET. Y fíjense que ahí ese ministerio va a tener la Secretaría de Educación y de qué manera esas subsecretarías van a estar vinculadas a determinados sectores administrativos, burocráticos, que tienen que ver con este proceso de revitalizar o generar nuevas políticas educativas. Bien, este proceso se cierra en el 2015, sobre todo con la vuelta a las políticas neoliberales. Si bien se mantuvieron, muchas de ellas se mantuvieron, se repensaron, más que repensaron, se reutilizaron y otras continuaron, otras directamente se cerraron, pero sobre todo en el contexto de pandemia, hay algo que una de las autoras que tienen para leer empieza a pensar en esta nueva configuración de las nuevas escuelas. Nuevas escuelas que ya se pensaban, o por algunos estudiosos, algunos académicos ya lo planteaban a mediados de los 80, pensando en el rol de instituciones anquilosadas muy en el pasado o instituciones que se pensaban como muy antiguas, sobre todo en el terreno de la innovación. Y a raíz, por ejemplo, la pandemia despertó muchas cosas, ¿no? Ciertas actividades multifuncionales que teníamos y tenemos los docentes, y por otro lado, el rol de los estudiantes, las estudiantes, que también pasó a repensarse, y pensar en el diálogo comunidad, familias, todos y todas dentro de la comunidad educativa, pero es familias, escuela, escuela, familias. ¿Y qué pasó ahí en este terreno de la virtualidad o en estas escuelas sin muros, sin paredes, como queramos decirle? Pero que, insisto, este terreno de resemantizar el concepto de Estado, regenerar, revitalizar y generar nuevas cosas, se rompe en el 2015 con el macrismo, se destruye completamente y hay un proceso que durante el gobierno de Alberto Fernández hay varios aciertos al respecto en el terreno educativo, sobre todo en el sostenimiento en una época muy compleja como fue la pandemia, y ciertas leyes en materia educativa, y por otro lado, en el terreno, si se quiere, eh, en materias de configuración identitaria, como uno puede pensar que ya la ley de identidad de género durante el kirchnerismo y otras tantas más ligadas a la educación sexual integral, ley de matrimonio igualitario, eran todas leyes que implicaban pluralidad de voces y pluralidad de miradas, pluralidad de perspectivas. Si quieren hablar de tolerancias, hablemos de tolerancias, hablemos de nuevas subjetividades, o mejor dicho, antiguas subjetividades que tenían un reconocimiento a partir de las políticas estatales. Durante el gobierno de Alberto Fernández, esto en el terreno, si se quiere, de lo legal y en políticas de género, ¿no? Con un Ministerio de la Mujer, vamos a ahí tener específicamente, por ejemplo, la aparición de esta cuestión del el DNI no binario, que fue un avance en materia política y sobre todo de reconocimiento a mí no me gusta la palabra minoría, sino pensar en diversidades, ¿no? Esa cuestión de la diversidad. Hay como una cuestión prefiero hablar de la pluriversalidad y no de la universalidad que Occidente nos tiene como atravesados y atravesados. Sobre todo digo esto porque el texto que vamos a discutir ahora es en torno a esto de el nuevo sujeto pedagógico de la última década, ¿no? Hay una ciudadanía despolitizada, hay un desmembramiento del sistema educativo y por otro lado la irrupción de los tecnofeudalismos o tecnoscapitalismos en las aulas argentinas y del mundo.
y qué implicó esta era de lo digital, ¿no? Entonces, para ello tenemos un texto, es un artículo reciente, bastante reciente, de Inés Dussel, una pedagoga argentina, con una amplísima trayectoria de producción académica, en investigación, en la docencia, en el país, en el extranjero. Un artículo que parte de una pregunta que es la siguiente: ¿estamos ante el fin de la escuela, transformaciones tecnológicas y pedagógicas en la pospandemia? Si bien la pospandemia ahí en el 2022 era como muy reciente, es interesante pensar ese artículo en un terreno un poco más amplio y con qué cuestiones la autora va a dialogar. Entonces vamos un poco a ver con qué autores, autoras dialoga. Principalmente parte de la teoría de Marshall McLuhan, que ya para fines de los años 80 planteaba esta idea de la escuela en 1989, ¿no? Y habla de la fragmentación, y esa fragmentación en materia educativa no se da en ese lugar de la escuela mundo, que esto lo retoma Inés Dussel, ¿no? Con flujos continuos y armoniosos entre distintos ámbitos de aprendizaje. La caída de los muros de la escuela implica claramente más trabajo para los maestros, pero además coloca como mundo lo que organizan las plataformas digitales, ¿no? Ahora voy a hacer una pequeña salvedad, salvo en el dibujo en que aún se hace referencia al diseño curricular. La exploración y la indagación que imaginaba como posición de aprendizaje se reduce más bien a buscar información. El mundo urbano o la exploración natural que McLuhan incluía en su proyección sobre los aprendizajes no se ve en estas nuevas configuraciones. Inés Dussel parte de esa pregunta que abre en el artículo y plantea lo siguiente que comparto con ustedes, que ahora lo voy a leer, pero es interesante porque se hace la pregunta por la pospandemia, por la escuela de la pospandemia, esa escuela sin muro, esta nueva, me parece interesante esta idea de la plataforma digital y esta idea de la aldea global, que ya es algo que existía con la noción de concepto de globalización cuando aparece en el terreno no solo informático, sino también cultural, económico, etcétera. Pero fíjense que esta ruptura implica para el docente no romper la jornada de trabajo que continúa en su propia casa. Y en la pandemia ocurrió eso. Bueno, ¿qué pasó en la pospandemia? Esto fue un increyendo en trabajo, que ahora lo vamos a ver en la experiencia que hace de análisis en Dussel, principalmente tomando una serie de trabajo de campo que hace en relación a encuestas y propuestas que se le hace a los docentes para que armen una serie de diagramas que ustedes los tienen ahí para verlos en el artículo que yo los puse en el PPT a propósito para discutir ahora. Fíjense la pregunta de la que parte, ¿no? ¿Qué sucedió con las escuelas como ensambles sociotécnicos en la pandemia y en las etapas de reapertura de las escuelas? El cierre de los edificios escolares obligó a repensar las condiciones materiales de la escuela y a pensar creativamente cómo hacer frente a situaciones no solo heterogéneas, sino también desiguales. O sea, hay condiciones que eran completamente heterogéneas, desde lo cultural, pero desde lo económico también. O sea, gente que no tenía computadora. Piensen en este contexto de si uno quiere retrotraerse al kirchnerismo, el plan Conectar Igualdad implicó un chico, una computadora, cada chico con acceso a nuevas tecnologías, nuevo acceso a tecnología. Uno puede pensar ahora en una tecnología o un aparato tecnológico como el celular, ¿no? Que es un dispositivo que es de manera que todo sujeto tiene a disposición en cualquier hogar, ¿no? Uno puede pensar en los contextos, sobre todo en los contextos populares o de sectores populares más complejos, ahí puede decir, bueno, ahí hay una ausencia completa, pero uno observa que hay la proliferación de celulares es bastante masiva. Entonces, en correlación a esto,
qué tipo de educación se pudo dar en ese contexto de la pandemia y qué ocurrió en la pospandemia cuando se abrieron las escuelas. Entonces, plantea esta idea del contexto de pandemia y de aislamiento, en la evaluación del entorno sociomaterial y esta noción de escuelas sin paredes. Que si uno va a la noción de escuelas sin paredes, ahí la autora eh, se hace esa pregunta que abre el artículo, ¿no? ¿Estamos ante el fin de la escuela? Y un poco esto que en el texto de McLuhan, esta que se llama El aula sin muros, es de McLuhan y Edmund Carpenter. Ahí tomé una foto que estaba en la web, tomada por Adelaide de Menil, que es del año 79, donde están ambos autores del libro, ese aula sin muros. Y fíjense lo que supone, ¿no? Una red de interconectividad entre sujetos, pero es pensar en una nueva subjetividad. Yo creo que hay un poco en esta articulación una democratización en la circulación del conocimiento y una suerte de horizontalidad, pero también hay que pensar en una jerarquización en lo que ocurre ahí en ese conocimiento. Si esa información que circula uno la puede de alguna manera clasificar, almacenar, discriminar y ver qué es lo importante de qué no y qué es lo real de lo que no. Un poco pasa con las plataformas digitales y las redes, que lo vamos a relacionar con el otro texto que tenemos para discutir, y también invito a volver al primer texto que leímos, que es el de Almudena Hernando, sobre el tipo de identidad relacional, lo que sería la individualidad, y por el otro lado, qué pasaba en este contexto de la era digital y específicamente en estos llamados tecnofeudalismos, tecnoscapitalismo. Ahí la autora toma una serie de datos, me refiero a Inés Dussel, habla del cierre masivo de escuelas, donde 1.200 millones de estudiantes se vieron afectados. Ahí retoma el debate de McLuhan-Illich ante esta idea de la escuela sin paredes y qué cambios se van a dar en la pospandemia. Entonces, ahí voy a retomar algunos puntos centrales que me parecen ahí como medulares para pensar en lo que ocurrió en esa pandemia y en esa pospandemia. ¿Qué es lo que pasó realmente? Primero, en lo pedagógico y lo tecnológico hubo una digitalización acelerada. Todos y todas nos volcamos a una digitalización acelerada, una nueva forma de conocimiento, pero fragmentadas con mucha velocidad, y la noción de algoritmo, un algoritmo que iba guiando gustos, sabores, olores, cliqueos y todos los etcéteras que aparecen en estos entornos virtuales. Que el algoritmo nos determinaba bastante, que es, ahora vamos a pasar a este tópico en relación al otro texto, pero es esta idea de la información fragmentada. Estoy en el fragmento, no en la totalidad. Y aparece esta noción de la escuela híbrida, ¿no? Espacios porosos, el trabajo docente que ahí se ve intensificado. Y lo último, como perspectiva futura, es esto: más trabajo para docentes, menos visibilidad de estudiantes y familias en ese diálogo, y la dependencia como riesgo de estas nuevas tecnologías, pero principalmente de las corporaciones tecnológicas. Por eso hablamos de tecnofeudalismo, corporación tecnológica, porque vamos a detallarlos ahora con el texto, en el otro texto, con los tecnofeudalismos, y cuál es la propuesta que hace la autora. Bueno, redefinir límites y aportes de la escuela en un ecosistema digital. Entonces, pasemos a ver un poco muestro las imágenes ahora y las comparto con ustedes de los esquemas, perdón, los diagramas que se realizaron en el marco del curso Actualización Académica, Enseñar con Herramientas Digitales, ¿no? En Córdoba, en el marco del ICEP, que se hizo en el 2021. ¿Y qué es lo que hicieron los docentes? Fíjense ahí, yo tomo las imágenes y los invito y las invito a que las vean en este terreno de este conocimiento en red, ¿no? Esas redes que se entretejen. Me parece súper interesante, ¿no? El celular, las manos, el hablar en simultáneo, las distintas plataformas digitales, la señal, no tener señal, el distanciamiento, todo eso fue ese cóctel de la pandemia, y por otro lado el proceso de aislamiento preventivo que hubo en la posteridad, ¿no? Primero
fuimos como transicionando, si se quiere, a una apertura lenta y que implicó este híbrido que tenemos hoy, esta suerte de hibridación. Y digo esto porque esto es como una punta de un iceberg de algo que se está entretejiendo en materia educativa en nuestro país y en el extranjero, y de las reformas que se están entretejiendo, repensando en materia educativa. Digo para invitarlos e invitarlas a leer lo que se está proponiendo como reforma educativa. Desde un punto personal, es bastante preocupante, ¿no? Porque así como existe el home office, ahora se está planeando el home school, que es como una suerte de la escuela en casa, pero esa escuela en casa, ¿qué pasa con el rol docente? ¿Qué pasa con el rol familia? ¿Qué pasa con las actividades de la familia? ¿Qué es esta digresión? Y que el docente va a actuar en calidad de un agente que acciona únicamente. Son cosas para pensar, cosas que estaban ocurriendo en la pandemia y en la pospandemia se continuaron, esta idea de lo sincrónico, lo asincrónico de la clase, etcétera. Y ciertas resistencias que son buenos repensarlas, que a nivel escuela, primaria, secundaria y a nivel universitario se están como repensando esta suerte de la hibridación en muchos casos. Digo esto para sumarle un condimento más a la hora de leer ese texto. Y el último que ustedes tienen para trabajar y discutir y repensar es el texto que ahora voy a presentar, que es de Cecilia Ricap. Cecilia Ricap es economista, doctora en economía, pero especializada, si bien trabajó en educación y en su tesis de doctorado estuvo abocada al análisis el análisis de la educación en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Luego empezó a trabajar en cuestiones de ciencia y tecnología ligadas a la economía, pero principalmente los entornos digitales. Y ahí aparece esta discusión sobre la inteligencia artificial y ese terreno sinuoso del reemplazo, hibridación, progreso. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esta cuestión de la inteligencia artificial cuando irrumpe, cuando aparece? Bueno, algo que estábamos diciendo hace un momento. ¿Qué es esta cosa de la inteligencia artificial? Bueno, está ligada a los algoritmos y algo que está en boga de manera más reciente, que es esta idea de la Big Data. Y esta cuestión de las máquinas que se conectan a través del Internet de las cosas. Vamos a leer una definición que está directamente, la van a encontrar ahí en el texto. Dice, la IA, ¿no? La inteligencia artificial, se compone de un conjunto de algoritmos, ¿no? El que más tenemos a mano, sobre todo porque hay que evitarlo en muchos sentidos, o usarlo de manera responsable, consciente, no de la manera fragmentada que estas nuevas subjetividades proponen, es esta idea de el chat GPT, ¿no? Bueno, veamos qué plantea este texto o qué discusión se plantea ahí. La IA se compone de un conjunto de algoritmos, es decir, reglas o instrucciones que deben seguirse para resolver un problema o realizar un cálculo. Aunque usamos algoritmos para resolver problemas de los más diversos, ¿no? El algoritmo es algo que utilizamos como una cuestión cerebral. Su popularidad reciente está asociada al Big Data, los grandes volúmenes de datos extraídos de plataformas digitales o de otros ámbitos, tales como máquinas conectadas a través de la Internet de las Cosas, deben procesarse para obtener información sobre el pasado y el presente que pueda configurar el futuro. Para ello se usan algoritmos. Entonces, la cuestión del algoritmo, ¿no? Esta interconexión de máquinas, algo que vamos a ver y que invito a que lo vean a través del texto, y algo que dice la autora un poquito más adelante es lo siguiente: la técnica más avanzada para procesar datos es un subconjunto de algoritmos de la IA, una clase de machine learning llamada aprendizaje profundo, ¿no? Deep learning, o redes neuronales profundas, deep neural networks. Hay un autor que es un sociólogo que murió hace unos años, que recomiendo leerlo porque hablaba de estas cuestiones de las redes interconectadas a partir de una
sociología o un tipo de sociología, que es Bruno Latour, que habla de la sociología de las asociaciones. Es un sociólogo que a mí me interesa porque redefinió la cuestión de la modernidad o discute la cuestión de la modernidad. Hay un libro que se llama Nunca fuimos modernos, y Bruno Latour, que murió en el contexto de pandemia, 2021, si mal no recuerdo, planteaba esta cuestión es famoso por lo que se llama la teoría del actor red, donde la teoría del actor red no solamente es la idea del sujeto, sino también el objeto. Y el objeto no es alguien que esté desprovisto en esta cuestión de capacidad de acción de agencial. Por eso él prefiere romper ese dualismo sujeto-objeto, y habla de actantes donde una computadora, un programa, un celular, un objeto, desde lo más simple al más complejo, tiene capacidad de acción, ¿no? Capacidad agencial. Entonces, es importante tener en cuenta estos roles asociados a, uno piensa, bueno, una sociedad futurista, una sociedad de robot o un mundo de robot que, y lo cree muy alejado de nuestro universo. Entonces, por eso digo, asocio esta idea de la cuestión de las redes neuronales profundas con esta idea de la noción del actor red. Y un poco para discutir una serie de tópicos que lo van a tener ahí en el texto, yo lo leo ahí con ustedes. Por un lado es la cuestión de adopción de la IA y el contexto inicial, ¿no?, de esa adopción. Primero, hay una adopción rápida del chat GPT. Dice que en los primeros días alcanza 1 millón de usuarios y 100 millones en 2 meses. O sea, hay una adopción muy rápida en la incorporación de esta tecnología. ¿A qué voy con esto? La escritura es una tecnología y que supuso un salto frente a la oralidad. Pensamos en la identidad relacional, donde en la identidad relacional en las culturas orales primarias hay un predominio de la identidad relacional. La individuación se va haciendo evidente en sociedades con oralidad, pero principalmente la individualidad aparece en sociedades con escritura. Y es una tecnología que propicia la individualidad porque separa la mente del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre acá con esta separación mente-cuerpo y la adopción rápida? Hay un conocimiento más fragmentado. Y es interesante ahí en esa capacidad de pensamiento, de construcción, que se da en este entorno virtual de lo más efímero y rápido. Entonces, por el otro lado, la cuestión de la accesibilidad y la competencia abierta. Hay una facilidad de uso, modelos rivales en acceso abierto, sobre todo competencias tecnológicas y las grandes multinacionales, empresas, ¿no? Uno puede pensar o rememorar, si se quiere, la Guerra Fría y la contraparte entre una y otra entre el mundo occidental, Estados Unidos, y por el otro lado, el otro gran gigante actual, China. El impacto social económico. Hay una cuestión interesante ahí, hay un problema que se abre ahí sobre distribución de beneficios, desigualdades y concentración de poder corporativo. Fíjense que esto estaba en Inés Dussel. Hay un poder corporativo. Los grandes multimedios, las grandes corporaciones, se conforman a través de estos tecnofeudalismos, ¿no? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a Elon Musk. Elon Musk no es solamente la cara detrás de Twitter o de X y de otras plataformas. Es un gran empresario, pero no es un empresario simplemente. Es algo de lo que Rita Segato habla de formas de dueñidad que están en manos de un poder masculino, en pocas manos, y que generan sistemas desiguales en acceso económico, tecnológico, cultural y educativo. Si pensamos en una fragmentación educativa, si el Estado define el siglo IX en Argentina era abstracto y era un sujeto pedagógico en abstracto, ¿cuál es el sujeto pedagógico que plantean estas nuevas tecnologías? ¿Es para un sector? ¿Es una democratización? Por eso está bueno pensar en esta suerte de qué ocurre con la escuela, con la educación en la actualidad. Digo, me refiero a la actualidad en el contexto de lo más reciente. Y el último, esta transformación multisectorial.
La IA es una tecnología de propósito general que transforma sectores como educación, industria y producción de conocimiento. Esto es interesante lo de lo multisectorial, ¿no? ¿Y quiénes son los que controlan esos sectores, esos multisectores? Bien, por el otro lado, otra cosa no menor que ustedes van a tener ahí en torno a esto que va a aparecer luego de la adopción es la automatización. ¿Qué ocurre en el terreno de la automatización? Que desigualdades desaparecen. ¿Qué pasa con esta suerte de hibridación? Primero, impacto en el empleo. Afectará 30% de las tareas laborales, la automatización, para el año 2030. Sobre todo, esto tiene un impacto particular en la forma de empleo. Si uno quiere hablar de las formas de discusión sobre las relaciones laborales de trabajo, y sobre todo en los planes de reformas laborales que se están pensando en el contexto local y en el mundo. Fíjense qué impacto tiene esto en el empleo. 30% de las tareas. Luego, desigualdad en riesgos laborales. Trabajadores con bajos ingresos y mujeres enfrentan claramente en esta brecha laboral y brecha de género frente a los riesgos de desplazamiento laboral y cambios de empleo. Tercero, colaboración humano-IA, ¿no? Esta relación objeto, sujeto, sujeto, cosa. Hay como una suerte de red o de diálogo ahí, de esta cuestión dialéctica para repensar. Bueno, es bueno indagar en esta cuestión de la relación humano-cosa, cosa-humano, que ahora voy a profundizarlo ahí con otra diapo, pero fíjense, la IA depende del trabajo humano no remunerado para su entrenamiento y mejora constante, porque cada vez que activamos la IA, la usamos, estamos dando herramientas al sistema, pero no nos están pagando para eso. O sea, hay un notable engrosamiento de este sistema corporativo que no nos implica una remuneración personal a nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias sociales y laborales? Bueno, la IA reduce autonomía laboral. Fíjense que hay esta idea de los tecnofeudalismos o los tecnocapitalismos. Los tecnofeudalismos, me gusta más ese concepto, ahora lo vamos a detallar. Aumenta el ritmo de trabajo y debilita sindicatos, es lo próximo que empieza a quererse resquebrajar, si se quiere, en nuestro país, en el mundo, aumentando la precariedad laboral. La precariedad laboral, y me atrevo a decir, las medidas de flexibilización del neoliberalismo, tanto en la dictadura, 90, el macrismo, y en la actualidad. Esta suerte de que algunos hablan de, o les encanta autoatribuirse un anarcocapitalismo, yo creo que hay otros detalles ahí para pensar, discutir en torno a esto que se está observando aquí. Entonces, digo esto porque es fundamental pensar en estas cuestiones de qué ocurre con la automatización, con la implementación de la IA. Recomiendo un programa donde Cecilia Ricap es entrevistada. Hay muchas entrevistas virtual en YouTube para ver de la autora, la investigadora, pero esta es interesante porque habla de los tecnofeudalismos, el rol de la inteligencia artificial. También les hago un link con un libro que ahora voy a mencionarlo, pero los tecnofeudalismos, fíjense las tres figuritas que tenemos ahí, por ahí la que ustedes más conocen es a Elon Musk detrás de la cara de Twitter o de una de las plataformas, pero estos señores feudales o tecnofeudales, como podemos pensarlo aquí, son los que están detrás de estas corporaciones que van a empezar a controlar, van a empezar, dije, no, ya están controlando las economías del mundo. O sea, hay una cuestión de infiltrarse en los estados. Fíjense que el Estado moderno es una centralización del Estado frente al feudalismo que era descentralizado en la Edad Media. Ahora es una vuelta a un pasado, una ruptura del Estado, ese Estado moderno, que uno puede pensar en las cuestiones particulares eh, que podían tener para eh, discutirse, repensarse, etcétera, pero que hay una cuestión ahí, un límite, una arena que se atraviesa
y que implica una ruptura cada vez más de esos estados que se ven cada vez menos o se materializan de maneras menos fuertes. O sea, hay una descentralización y hay una intervención directa. Y esa injerencia directa, si bien es un tipo de colonialismo, claramente, ese colonialismo económico, cultural, político, etcétera, se traduce también en el terreno específico para la proliferación de estos tipos de tecnofeudalismo. Te recomiendo el libro de Yanis Varoufakis, que es un economista griego que sacó este libro, Tecnofeudalismo, es de lectura muy sencilla, pero lo recomiendo su lectura, es un libro que se puede leer ampliamente en cualquier espacio. Digo, cuando hablo de cualquier espacio no es en el exterior, sino a nivel terrenal, viajando en colectivo, en subte y demás, para repensar, discutir cuestiones que están pasando en el hoy, en el ahora, en el segundo, en torno a las nuevas tecnologías, a esta cuestión de los tecnos feudalismos que se están dando en el terreno eh, local. Bien. Y ahí algo que me interesa plantear es, fíjense, la IA se presenta como una tecnología que sustituye e incluso supera a la inteligencia humana, no como una forma diferente y complementaria de resolver problemas que siempre se alimenta y es resultado del trabajo humano. Eso es importante. La IA no es un robot al estilo Terminator que uno, o mejor dicho, eh, es un robot que tiene autonomía, no, el humano la está manejando. Entonces hay que ver qué se le da, qué cuestión se le da, se le otorga, qué poder se le da, porque puede tener ciertas utilidades. Entonces, la autora también indaga en lo siguiente. La automatización de ciertos puestos de trabajo, tareas que requieren niveles de capacitación mucho mayores que los necesarios para levantar una grúa, ya utiliza la analogía con la grúa. La grúa es un invento que es necesario. Un segundo que estoy por quedar sin batería, así que ahí está. Un segundito que quiero, pausa un segundito, así ahí vuelvo. Bueno, vuelvo al PPT. Les decía, esta cuestión de la automatización y la analogía que hace la autora con la grúa, ¿no? Dice, la automatización de ciertos puestos de trabajo, tareas que requieren niveles de capacitación mucho mayores que los necesarios para levantar una grúa y con ello la pérdida de capacidades de aprendizajes asociadas, no es un resultado inevitable. Es producto de una decisión económica y política, esto es interesante, de privilegiar una IA que reemplaza en lugar de potenciar, ¿no? Una IA que reemplaza en lugar de potenciar. La grúa es necesaria como una cuestión tecnológica. Es preferible que haya una grúa que un humano o un grupo de humanos levantando una roca para hacer un monumento. Es una cuestión tecnológica que va en una cuestión de trabajo humano mucho más calificado y apuntando a otra cosa, que levantar una roca. Entonces, probablemente sea una estrategia de venta más exitosa que la de potenciar una IA de complemento, que en principio podría parecer más costosa, lo que pone de relieve la necesidad de producir soluciones públicas y sin fines de lucro, en la medida en que toda empresa privada que produzca IA de frontera buscará rentabilizar su producto desarrollando de tal modo que maximice su acumulación. Este es un punto interesante cuando habla de los modelos de acumulación económica, pensando, por ejemplo, en el capitalismo, la forma de acumulación capitalista tradicional. ¿Qué pasa con el proceso de acumulación
en estos tecno-feudalismos o tecnoscapitalismos. Bien, y lo otro que sí también es fundamental tener en cuenta, que plantea Cecilia Ricap en torno a la IA, es concentración corporativa y una necesidad de regulación. Por eso hablaba de una necesidad económica o una decisión económica y también política detrás de la IA. Plantea, por un lado, un monopolio corporativo en la IA. Hay un pequeño grupo de gigantes, algunos de los que aparecían en esa foto, ¿no?, que manejan los modelos avanzados de IA. La opacidad de la caja negra, los algoritmos de la IA son opacos y sus procesos de diseño y entrenamiento carecen de transparencia pública. Tiene y debe haber regulación y control estatal. Por eso este tecnofeudalismo se está colando y rompiendo las barreras estatales. Necesidad de regulación y transparencia. Es urgente fomentar modelos públicos, transparentes en datos y regulaciones para limitar la concentración corporativa, y la IA pensada como un complemento, no como algo mayor que o reemplazo de. La IA debe potenciar la inteligencia humana con educación digital y mecanismos democráticos de decisión. Por eso es importante la educación digital, no esa cuestión híbrida o esa cuestión de reemplazo de. Y lo último que yo quería comentar un poco, que va en, eh, en torno a esta cuestión del mundo-máquina o la relación mundo-máquina o objeto, sujeto-objeto en las relaciones de la modernidad, es este mundo poshumano en torno al giro poshumanista, y para ello traigo a colación la obra de Donna Haraway en su manifiesto Cyborg, que habla de una revisión epistemológica de la relación humano-máquina, animal-humano, físico-no físico, relaciones de fisicalidad, de materialidad, que son importantes porque tener en cuenta en este terreno de las máquinas, de la inteligencia artificial. Y la autora tiene una serie de producciones de los más interesantes y prolíficas, sobre todo en el terreno, a partir de ese manifiesto Cyborg, en el que la autora discute una serie de cuestiones que ahora vamos a marcar. Pero algo que me interesa es la idea de antropoceno que hay en la bibliografía, en términos generales, sobre todo para pensar, si se quiere, la aparición del humano en el mundo y las transformaciones buenas y malas que ha hecho el humano en el mundo, y cómo se puede repensar la relación humano-no humano y cultura, naturaleza, que puede parecer una discusión de lo más obsoleta, pero en el terreno de la IA hay un punto ahí para pensar estas nuevas subjetividades en pugna. La autora, para no hablar de un antropoceno, ella prefiere y utiliza un neologismo, que es el que aparece ahí, que es el de chetuluceno. Ese concepto, dice la autora, describe la época actual, enfatizando la interconexión inextricable entre humanos y no humanos y la necesidad de hacer con una simpoiesis en lugar de autocreación, autopoiesis, ¿no? La poiesis tiene que ver con la idea de hacer crear, es un concepto griego, pero fíjense, de la simpoiesis a la autopoiesis, ¿no? No quedarse en esa cuestión del lugar de la autocreación, sino es en la necesidad de hacer con el otro, no dejar que el otro haga en una actitud, si se quiere, individual, o pensando en esta inteligencia artificial, que uno cree que, es la inteligencia artificial. No, no, es el humano, o somos los humanos los que le proporcionamos eso. Dice, es una alternativa al término antropoceno, ya que considera las prácticas tentaculares y la colaboración entre especies como esenciales para entender y afrontar los problemas de vivir en una tierra dañada, ¿no? Es una autora, a mí me parece lo más prolífica. El concepto de conocimiento situado, que también tenemos en el programa de la materia, donde nos paramos para pensar, es producto de la discusión planteada por la autora,
Y otra cosa que a mí me gustaría también repensar y discutir en torno a este manifiesto cyborg, plantea la autora, es lo siguiente, ¿no? Eh, Primeramente, ese manifiesto dice lo siguiente: el cyborg es una especie de yo personal, posmoderno y colectivo, desmontado y vuelvo a desmontar. Es interesante porque está desmontado y vuelto a desmontar. Es posmoderno y a la vez es individual y es colectivo, pero plantea esa relación del yo con la cosa, la idea de el objeto cosa, el mundo material, el mundo inmaterial. Digo por esta idea de la escuela sin paredes que estaba ya en McLuhan, ya también es de los 80, es de este universo del giro poshumanista, y vamos a quedarnos con esta idea de qué es el cyborg. ¿Por qué aparece esta idea del cyborg? ¿Qué es el cyborg? ¿Es una máquina? ¿Es humano? ¿Es la máquina cosa? ¿Es una especie de Frankenstein? Bueno, el cyborg es el quiebre de la división entre lo humano y lo animal, animal humano y máquina, y lo físico no físico. La evolución ha difuminado la línea entre humano y animal, impulsado por los movimientos culturales en favor de los animales. Por suerte digo esto. Las máquinas se encuentran inquietamente más vivas y nosotros aterradoramente inertes. Las líneas entre lo natural y lo artificial son ambiguas. Por eso digo que este debate naturaleza-cultura vuelve. ¿Y qué es esta idea de lo artificial? El artificio, lo creado, ¿no? Esta idea que dijimos en la anterior diapositiva, la simpoiesis, el hacer con o el autopoiesis, ¿no? Que es una posición más individual. Por eso es importante releer a ciertos autores, autoras, y me atrevo a volver a un esquema que hicimos al comienzo de la materia cuando vimos la unidad uno. Y yo creo que es como un cierre conceptual, argumental de la materia, ¿no? Esa división entre prehistoria, historia, poshistoria, esa división entre mundo oral, mundo de escritura y mundo digital, que ahora nos cierra bien con esta idea del tecnocapitalismo, el tecnofeudalismo y esa esfera individualizada, o mejor dicho, hiperindividualizada en una aldea global, donde se rompe esa esfera comunitaria, donde se ve alterada esa esfera de la comunidad, donde prevalece la identidad relacional, donde yo soy un con otros, una relación con otros, frente a una idea de un individuo extremadamente individual y deshumanizado, que es un poco lo que está pasando en esta pospandemia y en este, yo llamaría, además de este universo de la aldea digital, yo creo que hay un giro reaccionario, es una vuelta conservadora a determinadas estructuras, pero es, si se quiere, una ruptura de la comunidad. Y esa ruptura de la comunidad en estos sujetos hiperindividualizados, estos tecnofeudalismos tienden a romper, si se quiere o si se quiere no, sino absolutamente la comunidad que se genera a través de la noción de Estado-nación, donde hay un Estado-nación que construye material, simbólica, culturalmente, a partir de prácticas, ritos, eh, objetos, tipos de subjetividades, etcétera, construye un tipo de lógica comunitaria que empieza a ser desmantelada en esta era de la poshistoria. Digo porque, fíjense ahí que ustedes tienen al final esto de las narrativas, narrativas locales, narrativas globales en esa modernidad, pero ahora son narrativas localizadas. Es el interbloque entre lo global y lo local. Ahí está el tecnofeudalismo colado. Cómo me meto en la trama local a través de estas corporaciones, grandes corporaciones que dirigen unos pocos. Esas suertes de dueñidad o esas formas de dueñidad que hay en el mundo que controlan económica,
política, culturalmente y educativamente el mundo. Por eso está súper interesante estos textos del final, sobre todo el de Inés Dussel y el de Cecilia Ricard, ponerlos en discusión para pensar esta escuela sin paredes, esa escuela sin muros. ¿Qué implica? Una precarización laboral, una sobrecarga del docente, nuevas subjetividades hiperindividualizadas, una suerte de repensar ese rol del Estado educador. ¿Hay un Estado educador ahí o hay una corporación que educa? Bueno, son cosas que dejamos aquí para que podamos repensar y ustedes puedan eh, retomar las lecturas. Insisto, lean esto en paralelo con los textos referidos a el BORA, ¿no? El Boletín Oficial de la República Argentina, las leyes que de los años 90, de la época kirchnerista, y repiensen y discutan la bibliografía específica para, eh, para esta última unidad. Bien, por ahora nada más, los dejo, las dejo, espero que estén muy bien.